Buenos días, gerundios. Estamos en Cádiz de la Frontera. Bastante pequeña. Su terno de fondo por la noche. Estamos en Caños de Mica. ¡Uy, qué caños más mecos! El único chino que había en el se me lo tenía que clavar. Queremos llamar 061 para atender la hipotermia de Raquel. Alguien ha pedido los calzoncillos. Cangrejo azul. O sea, era enorme, ¿eh? Mira este. Aquí le hemos encontrado un tío horroroso. Me he quemado un poquito también. Buenos días, David. Buenos días, gerundios. Estamos en Cádiz de la Frontera, en Cádiz. Un pueblo precioso, de los pueblos blancos de aquí de Cádiz. ¿Qué dices, David? ¿Cómo has dormido? La verdad es que no he dormido muy bien porque me he despertado varias veces porque justo detrás tenemos una discoteca y se escucha el bum 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 bum, pero se escucha bastante. Raquel dice que no, pero se escucha. Yo caigo así. Ella porque se duerme y hasta mañana, pero yo me despierto y escucho ahí el bum bum bum, que parece que están poniendo terno, pero yo sé Pero que con no. la costumbre que estás tú al bum bum bum. Ya, pero para dormir bum 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 pues no es muy bueno, la verdad. Bueno, pues estamos en un hostal que reservé el año pasado y que la verdad es que nos han conservado el precio del año pasado, que son muy diferentes a las de este año. El hostal se llama La Posada y tiene piscina, tiene una zona de jardín que ya os enseñaremos y nada, la verdad es que está muy bien. Hombre, con el precio del año pasado está estupendo. Este año creo que ha subido 20 euros más la noche o algo así, no sé. Ya os dejaremos abajo el link con el sitio. Tiene su desayuno. Que está muy bien, tu café, tu zumito, tu pasita, tu tostada. Todas de tomate. De tomate, tostada de mantequilla. En la habitación está incluida el desayuno. Nos ha costado 4 noches, 252 euros. 4 noches, 2 personas, cama de matrimonio. La verdad es un poquito pequeña la habitación, pero... Es bastante pequeña. Su terno de fondo por la noche. Se puede dormir, pero que se escucha. Que si te centras en el bum bum bum, no te puedes dormir ni para atrás. Mira que kiosquillo más clasicazo, ¿no? Sí. Mira que tiendecillas más Mira, clásicas. aquí es donde he visto lo de la sombrilla. ¿Quieres que la miremos? ¿Dónde? Es que las demás eran más caras. En esa tienda. ¿Llevamos las de estas? Una de ellas. Estamos en Caños de Mica. ¡Uy, qué caños más mecos! Nos estamos aproximando al faro de Trafalgar. Y bueno, hemos dejado el coche ahí en un parking. Nos ha costado 3 euritos. Y allí vamos a ver, estamos ya viendo el faro. Tenemos aquí un paseo buenísimo. Tenemos unas dunas espectaculares. El único chino que había, mira. El único chino que había en el se me lo tenía que clavar. Esta zona justo de los Caños de Mica es como la zona más hippie, ¿no? Aquí viene toda la gente como a sentir la naturaleza y a vender, pues, Hay un montón de puestecitos ahí de pendientes, pulseritas, pañuelos. Aquí David ha pegado su David Molero. Tenemos el faro de Trafalgar y David nos va a contar un poquito de su historia. Pues aquí a mi espalda tenemos el cabo de Trafalgar y esto es el faro de Trafalgar. En 1805 hubo una batalla aquí, pues súper famosa, que fue la batalla de Trafalgar, porque Francia y España, que eran aliados, bueno, en Francia estaba Napoleón, que era un dominador, un conquistador, ¿no?
Entonces Francia tenía una alianza con Gran Bretaña, un tratado de paz, y como Napoleón era un tío pues que con mucha ansia tenía ganas de conquistar y todo, pues rompió esa alianza. Entonces, como Napoleón rompió la alianza, pues entonces se produjo la batalla de Trafalgar. Y entonces, como España era aliado de Francia, pues claro, pues Gran Bretaña fue a atacar a Francia y España pues tenía que ayudarlos también. Y entonces la batalla fue aquí, aquí en este cabo. Y por lo visto, España tenía una flota pues que era súper famosa y súper conocida porque era como invencible, ¿no? Y bueno, pues vinieron aquí y los de Gran Bretaña pues los humillaron y les ganaron y les hundieron un montón de barcos. No sé si a España le hundieron 10 navíos y a Francia 12. Murieron aquí un montón de personas. Y de hecho, si por aquí haces snorkel, no, tienes que hacer submarinismo porque los barcos estarán hundidos no sé a qué profundidad, pero por lo visto aquí hay un montón de navíos hundidos y se pueden ver, lo que es que el mar está bastante bravo. Bueno, ya nos han dado mesita y nada más sentarnos, hemos pedido la bebida y nos han puesto una tapita, son como una especie de patatas cocidas, hemos visto la carta, muy suculenta, los precios normales para la zona que es. He pedido salmorejo, tartar de atún y pechuga con roquefort. Aquí tenemos el hemos pedido un poco como para compartir, ¿no? Para probar todo. Esto es mojama. Sí, mojama, a ver. Eso no es jamón. Es por si está envenenado. ¿Te gusta? Es similar al jamón. Pero del mar. Está bueno, a mí eso me gusta. La tapa nos han puesto papas con papas. El cebolla no tiene más nada. Papas, cebolla y perejil. 7 napolitanas vale el salmón. Está bueno. Está muy bueno. Pues ya ha venido el plato estrella, ¿o no? El plato estrella. El plato estrella de la zona. De la zona, atún rojo en tartar. Nos ha traído salsa de soja, wasabi y creo que es salsa agridulce, ¿no? Esto es guacamole. También un poco de jamón yo aquí. Jengibre. Échale de esto. Está bastante bueno. Me parece muy rico. ¿A ti qué te parece? Está muy bueno. Se nota fresco. Bueno, pues nos han traído el tercer y último plato que hemos pedido. Pollo con roquefort. La verdad es que la decoración está bonita, ¿no? Está el pollo por un lado y el roquefort por otro. Aquí. ¿Qué tal? Very good. Ya está. Ya tenemos la panzota llena y la verdad que hemos comido súper bien. El atún estaba exquisito. 25,50. Esta es la iglesia donde Camarón no se casó. ¿Qué tenemos aquí? Sí, pone Castillo de las Almadrabas. Por eso se llama el atún. El tun. De ahí viene atún de Almadraba. Tenemos un problema. Que no nos acordamos muy bien dónde está el coche aparcado. Así que a ver ahora cómo encontramos. Vamos a ver la playa y luego ya nos centraremos en encontrar el coche. Parece mi gorra. Me ha caído desde un helicóptero, me ha caído encima de la cabeza y ahí se ha quedado. Por allí se baja y la verdad que está súper guapísima. Hay como, esto está como pasado el puerto pesquero de Conil. Hay como un faro, después pasado el faro hay unos aparcamientos así a la derecha donde se puede dejar el coche, caravana, furgoneta, en lo que vengáis. En moto, en bici, sí, se puede también. Se puede venir andando también. Está el mar bastante alborotadito y el agua está pues a unos 10 grados o a 5 grados más o menos. Vámonos a darle un bañito.
Raquel se está literalmente suicidando porque ahora que no nos escucha, el agua está, el descongelador de mi casa está más caliente que esta. Por ahí viene Raquel. Ya hemos llamado al 061 para atender la hipotermia de Raquel y ahora estamos esperándola. Aquí tenemos a David. Este era nuestro plan para hoy. Dale a like, comparte, suscríbete si te gustó el vídeo. Me gusta mucho Cádiz, aunque el agua está un poco fría, eso sí, hay que decirlo. Estamos aún en primavera, el verano todavía no ha entrado. Y vamos, está fría en el Mediterráneo, en el Atlántico y menos en el Caribe, en cualquier otro mar está helado. Ya nos vamos de la playa, ya nos hemos achicharrado. Yo me he tirado por lo menos 5 horas bajo de la sombrilla. No me ha dado ni una gotica de sol. A mí sí me ha dado el sol y me he dado como 5 o 6 baños. Ah, bueno, yo me bañé al final, ¿eh? Porque Es no lo verdad. creáis. Se ha bañado a Me he escondidas, bañado. a escondidas, Me he para que bañado a nadie lo viera. escondidas. Mira, alguien ha pedido los calzoncillos. Había perdido los calzoncillos por el camino. Esta cala, la que hemos estado, se llama Cala Juan Tío de Medina. Ahí os la dejamos. No se puede acampar ni traer perros. Pero sin embargo nosotros hemos visto algún perrillo por ahí. Hemos parado aquí en este faro, otro faro. ¡Oh, una lagartija! Si venís a las calitas estas, a las calas de Roche, no olvidéis traeros agua, porque está un poco alejado y no hay kioscos ni nada. Y sería importante de que traigáis vuestro agua para estar bien hidratados, ya que aquí pega el sol a piñón. Menudo acantilado. Este es el río Salao, lo pone allí. Y se junta pues el río con el mar que entra, se junta y se mezclan las dos aguas. Y bueno, va creciendo y decreciendo, dependiendo de la hora del día. Y bueno, y ahí tenemos un hombre que está con su perro. No sabemos qué está haciendo. Está buscando algo, hombre, está cazando o pescando. Cazando, no está pescando porque está en el río. Y luego aquí, como podéis ver, los niños se lo están pasando, pero bomba, vamos. Ojalá yo cuando era niño hubiera pillado un sitio así. Eso es paraíso. Un sitio que te puedes bañar, que no hay olas, que no cubre, que no te ahogan, no hay tiburones, ni cocodrilos. La gloria con las tablas ahí deslizándose. Increíble. Perdone, ¿qué se pesca aquí? Yo no estoy pescando, estoy cogiendo cangrejo. Ah, cangrejo. Cangrejo azul. Ah. No lo he visto nunca. No. ¿Qué son azules? Digo, algo estará pescando, se está con la red. ¿Qué pila? No, que pila no, si es gigante. Es uno. Tiene una mucha boca. olla. ¿Eh? Cangrejo azul. O sea, es enorme, ¿eh? Más bueno está. Hombre, imagino que eso está... Esto es una hembra, esto es una buena hembra. ¿Suelen ser ese tamaño? ¿O ese es grande? No, este es grande. Para hacer hembra es grande, es un poco más chica, pero vamos, está muy bien. Pero Yo que no lo había mirado, me creí que era un macho. Lo hay más grandes, ¿no? El macho es igual que este, un poco más grande y las bocas son así. Turco, quieto. Ah, Entonces, y esto es un... Esto es invasor, pero A ver, tenía que haber venido ah, hace que no 100 es de años. aquí. No, esto tenía que haber venido hace 100 años más. ¿Lo puede comer? Y la ¿Esto se puede suya. comer? Yo no sé si la gente lo comerá, yo me los como. ¿Tú te los comes? Yo sí. casi vivo. No me lo comería. Ni yo tampoco se lo daría. Yo me lo voy a comer yo. Pero Voy a hacer que usted se ponga ¿Cómo mal. lo hace? ¿En arroz o algo? No, esto cocido con agua y Cocido, sal. Un poquito más de sal de la cuenta porque es más bien un poco insípido. Sí. Pero una vez que lo cuece está de muerte y el caldo si le echo una roya. Yo vengo de Barbate porque en Zara están amontonados, pero el río está cerrado. Entonces ya ahí sí que no me lo como, pero el agua aquí no para de entrar. Claro, está en constante. Y si hay contaminación te va en medio de la mar, hay contaminación. Pero que están... ¿Y que van por ahí? O sea, van ahí. Se meten del mar para acá. Se meten en el mar porque estos son invasores, vienen de la parte de Barcelona, por ahí, que
Está en los rastres de los barcos y ha venido quizás, vamos, se ha multiplicado por millones. Y eso ha avanzado toda la costa. En San Lucas, Huelva, está haciendo estragos. Pero sí, porque se reproducirá muy rápido, ¿no? Por millones. Pero es que esto es un manjar exquisito. A mí no me gusta el marisco. Pero eso sí. Pero eso sí. Y este me encanta. Y a mí no me gusta el marisco. Mira, por ahí van, por ahí van. Ay, mira. Pero esos son muy chicos, ¿no? No, esos son bocas. Estos son bocas de barrilete, estos no son cangrejos. Cangrejo tiene que ser. Es que me ven llegar. ¿El qué? Me ven llegar y se esconden. Por allí. Está todo lleno de mini cangrejillos. Por ahí correteando, metiéndose en los agujeros. Mira la peña. La peña está ahí de atrás. Se ponen ahí de atrás. Justo. Mira este. Por eso que ahí está la gente en la gloria. Un sitio espectacular. Tenemos a Raquel aquí metida en el campo de girasoles, a ver si la encontráis. ¿Habéis visto? Vamos a hacer otra pasada a ver si la veis. Ahí está, miradla. Mirad qué pedazo de campo. Estamos encantados con Conil. Mira qué plaza tan bonita tiene. Aquí nos hemos encontrado un tío horroroso. Tenemos aquí un mini mercadillo. Mira qué cosas más buenas. Hola. Qué buena tarta. Qué buena pinta tiene. Mirad qué casa más auténtica andaluza. Ahí blanquita con sus macetas. Ahí tenemos a Raquel luciendo un moreno espléndido. Hombre, sí, algo se me ha pegado. Me he quemado un poquito también. Que no sabemos dónde vamos a cenar. Estamos aquí mirando y nada, ¿tú qué opinas, David? Sí, estamos pensando dónde vamos a ir a comer algo. Pero no sabemos si ir para allá. Para allá. Escúchame, ¿queréis un sitio que acabo de ver? Que se llama El Escondite. ¿Te apetece? Es como Quizás un patio. no lo encontremos si está muy escondido, ¿no? ¿Se puede entrar? Sí, pasa. El patio más chulo. Hemos encontrado aquí un patio chulísimo. Lo que pasa es que está muy oscuro, no se ve la envergadura, pero Está la gente de aquí haciendo trabajo. no se ve. Hola. Hola. Mira qué bonito. Hoy nos hemos venido aquí muy cerca de Conil, estamos en el Palmar. Playa Lobo. Está muy cerca de Conil y es una playa así muy extensa, donde hay un montón de sitios así tipo surferitos y todo eso, o para tomar algo. Tiene mucho ambiente, está muy guay. También tenemos la playa que tiene un mogollón de olas y como vemos hoy al final hay muchos surfers.
es como muy divertida y viene aquí gente a aprender a surfear y vamos, se puede aparcar fácilmente aquí en este lado de la carretera. También hay parking para dejarlo durante todo el día por 3 euros, suelen ser la mayoría. Como hemos sido muy listos, veníamos a la playa y no nos hemos traído ni nuestra sombrilla, ni nuestra nevera, nada, o sea, la hemos dejado en casa. También vimos el tiempo y parecía que iba a ser malo y no iba a ser tiempo de playa, pero sorprendentemente ha cambiado todo, como pasa siempre aquí en Andalucía, y hace un tiempo espectacular y hemos pasado unos días de calor bueno. Y tuvimos que comprar una neverita y una sombrilla, y la verdad es que la nevera de estas de corcho ha hecho su función pero perfectamente. Esta es la nevera que mantiene el frío, pues la ha mantenido toda la noche, porque dejamos así de prueba una bolsa de hielo que quedan algunos cubitos, todavía queda algún hielo. Casi. Y la marca es Polar Box. Nos costó la nevera 7 euros. Aquí hay muchas escuelas de surf por ahí, por toda la costa, y eso es un sitio porque hay muchos surferos, muy rollo hippie, alternativo, hay muchos garitos para tomarse copas, para alquilar las tablas de surf, para aprender, y bueno, se vienen ahí y están, como siempre hay olas, pues están ahí, tienen una escuela permanente. A ver quién ha venido aquí a esta playa del Palmar, que nos lo diga ahí abajo. El que haya venido, que se suscriba. Y suscribiros. ¿Qué os parece nuestra sombrilla de 20 euros? Un sombrillón, hombre. Mirad qué playazo hay, ¿eh? Aquí te puedes perder. Si te gusta andar por la playa, está fantástica, la arena está perfecta para darte una caminata buena y disfrutar por el agua así un poquito, dándote los pies, está espectacular. Bueno, Gerundio, aquí llegamos al final del vídeo. Nos ha encantado estos días en Conil, nos ha encantado las playas y nada, hemos comido muy bien, hemos bebido, hemos dormido, hemos descansado tumbadicos en la arena y ya pues nos vamos. Ahí está Raquel conduciendo. Nos hemos pasado muy bien. Yo sí me he pegado bastantes baños, hay que decirlo, ¿eh? Me ha encantado. Y nada, ya nos quedan unas 3 horas largas para llegar a Granada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros si no lo estáis, que gracias a toda la gente que se está suscribiendo y a todos los comentarios que nos estáis poniendo, sí, que estamos viendo mucho apoyo pues, por vuestra parte, tanto de gente de República Dominicana como ya suscriptores más antiguillos de aquí de España. Y nada, eso, que sigáis dándonos vuestro apoyo y vuestro amor con los comentarios y dándole like y compartiéndolo con todos vuestros amigos, vuestra familia. Y nada, seguiremos trayendo aventuras del más allá.